Bien, buenas a todos. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de nuestro tema de razones trigonométricas. Ahora vamos a ver el caso número 2 o para qué utilizamos estas razones trigonométricas y en la cual va a consistir en lo siguiente, que es calcular la medida de un ángulo del triángulo rectángulo. Obviamente estaremos hablando del ángulo que no es de 90 grados, porque ese ya desde el principio se conoce. Bueno, pues en este caso, para poder utilizar esta parte, necesitamos conocer dos de las medidas de los lados del triángulo. Conocer dos medidas de los lados. Entonces, de igual manera, cuando tengamos un problema donde conozcamos simplemente la medida de dos de los lados y queramos conocer la medida del otro ángulo o de uno de los ángulos, pues se utilizará esta segunda parte, ¿no? Entonces digamos que tenemos nuestro triángulo rectángulo. Dejen, hago un triángulo rectángulo con ciertas medidas. Entonces, digamos que este son 3 centímetros, este 4 centímetros, este es X, ¿no? Luego tenemos la medida de el ángulo de 90 grados. Vamos a poner en cada uno de los vértices una letra como referencia. Y pues queremos calcular el valor del ángulo B minúscula o el ángulo de A minúscula, ¿no? Entonces, aquí una pequeña nota, perdón, es que el valor de este lado de AB o de la hipotenusa se puede calcular también por las razones trigonométricas más adelante, un poco más, pero pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Es más sencillo porque recordemos que el teorema de Pitágoras también se aplica en triángulos rectángulos, pero se necesitan conocer dos medidas de los lados, el cual en este caso sí nos sirve, ¿no? Entonces vamos a poner, si se quiere, calcular el valor del lado BA o AB, utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, ahora, lo que nosotros estamos interesados es en calcular los ángulos de A y de B, ¿ok? Entonces nosotros recuerden que para las razones trigonométricas necesitamos definir un ángulo de referencia. Y para esto, lo que se procede a hacer es lo siguiente, es primero definir cuál de estos ángulos voy a calcular y posteriormente utilizar la propiedad de que la suma de los tres ángulos internos en un triángulo siempre es de 180 grados, ¿no? Entonces, solamente aplicamos las razones trigonométricas en un ángulo y el otro ángulo lo calculamos simplemente utilizando ese teorema, ¿no? De la suma de los ángulos internos en un triángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer el ángulo de referencia
que en este caso sería el ángulo A. Voy a ponerlo con otro color. Bien, entonces estableciendo este ángulo como referencia, lo que debemos de hacer es establecer nuestras razones trigonométricas. Dijimos que utilizamos ahora simplemente las razones básicas, seno, coseno y tangente. Entonces vamos a poner que seno, y recuerden que cada razón trigonométrica está asociada a un ángulo, en este caso es el ángulo A. Seno de A pues es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de A, porque sigue siendo el mismo ángulo de referencia, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, tangente de A. Es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, entonces recordemos que para saber cuáles son los valores de estas razones trigonométricas, pues necesitamos dar los nombres a cada uno de los lados del triángulo. Comenzamos con la hipotenusa, para eso utilizamos el ángulo de 90 grados, podemos hacerlo con una forma de flecha, y este nos indica la posición de la hipotenusa, que viene siendo el lado AB. Entonces esto es hipotenusa. Mientras que los otros van a ser catetos. Este es cateto. Y este también es cateto. Ahora recuerden que dependiendo del ángulo que hayamos elegido, va a adoptar el nombre los catetos, ya sea adyacente, que significa al lado de, o opuesto, que significa que no lo está tocando. Como en este caso elegimos este ángulo, este cateto de aquí se va a llamar adyacente. Y este de acá, opuesto. Y ya si quiero anotar en la parte de abajo cuánto vale cada uno de ellos, lo puedo hacer aquí, ¿no? Entonces dijimos que cateto opuesto mide 3 centímetros. Cateto adyacente mide 4 centímetros. E hipotenusa, pues es X, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos valores en nuestras razones trigonométricas. Entonces, igual acá tenemos seno del ángulo A, porque no sabemos cuánto mide ese ángulo, es igual a, pues cateto opuesto, dijimos que son 3 centímetros, mientras que la hipotenusa pues es X, ¿no? Vámonos con coseno, en este caso coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente, que dijimos que son 4 centímetros, entre X, que es la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, de A, que es igual en este caso a cateto opuesto, 3 centímetros, entre cateto adyacente, que son 4 centímetros. Entonces, aquí es muy importante que se den cuenta lo siguiente. Primero, las primeras dos funciones, tanto seno como coseno, hay dos valores desconocidos, seno del ángulo A y X, ¿no? Acá también coseno del ángulo A y X. Entonces nosotros dijimos que para poder operar con estas razones trigonométricas necesitamos conocer dos valores y uno desconocido. Entonces aquí yo tengo dos valores desconocidos. Entonces no los puedo utilizar, ¿no? Tanto esta como esta contienen dos valores desconocidos. Entonces, en este problema a simple forma no nos serviría. Tendríamos que conocer o el valor del ángulo A, pero pues esto es lo que queremos encontrar, o el valor de X, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí puedo utilizar el teorema de Pitágoras
para poder conocer el valor de x y luego proceder, ¿no? Sin embargo, en la razón de tangente nos estamos dando cuenta que sí cumple lo que buscamos. Esta razón de acá tiene dos valores conocidos y uno desconocido. Bueno, entonces en este caso el ejercicio lo voy a poder resolver por medio de la razón tangente. Entonces en este caso nos vamos a enfocar en esta razón. Entonces voy a borrar las otras. Y vamos a trabajar con esta parte. Bien. Entonces primero lo que debemos de hacer es encontrar cuánto es el valor de 3 entre 4. Entonces, tangente del ángulo A, pues es igual a 3 entre 4, que en este caso sería, hagamos la división, 3 entre 4, ponemos 0.30, 7, 14, 21, 28, sobran 2, 5, ¿no? 0.75, entonces este es mi valor, ¿no? Y ahora, aquí yo lo que debo de hacer es encontrar el valor de la razón tangente, o sea, tengo que encontrar el valor del ángulo A de tal manera que la razón tangente me dé este valor, 0.75, déjenlo acomodo mejor. Para estos casos lo que yo debo de hacer es buscar la función inversa. Por lo tanto, yo aquí voy a aplicar la función inversa y me va a quedar lo siguiente. Bueno, déjenlo escribo. Aplicar. Tangente menos 1. Pues vamos a aplicar esta tangente menos 1 a toda la ecuación. Y nos debe de quedar de la siguiente forma. El ángulo A es igual a la tangente inversa, que así se escribe, del ángulo de 0.75. ¿Y cómo puedo encontrar este valor? Bueno, pues aquí hay dos maneras, ¿no? Una de ellas es por medio de algunas tablas, u otra de ellas es por medio de la calculadora. En este caso, voy a mostrar la calculadora de aquí, la computadora. Ustedes, cuando tengan su calculadora a la mano o su celular, viene en la parte de trigonometría o va a haber una tecla que diga segunda, 2 y un ND o la palabra Shift. Cuando yo presiono a esta tecla, si se fijan, los nombres de las funciones ahora aparecen con un menos 1. Esto significa que estamos hablando de las funciones inversas. Y si yo vuelvo a presionar la tecla segundo, ya vuelvo a las funciones normales. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿no? Entonces en este caso me está pidiendo calcular la tangente inversa de 0.75. Por lo tanto, yo voy a presionar segunda función, tangente inversa. Y en este caso ya me da el valor de tangente inversa de 0, ¿no? Aquí es muy importante que ustedes identifiquen el tipo de calculadora que tienen. ¿Por qué? Porque hay algunas donde primero deben de colocar el valor y luego aplicar la función, como es la mía. Mientras que hay otras que primero deben de poner la función y luego el número o el valor, ¿no? Entonces en este caso yo estoy buscando 0.75 y como mi calculadora primero me pide que ponga el valor y luego la función, entonces primero pongo ese número. Entonces me voy a trigonometría, segunda función, tangente, y me arroja este valor, 36.86, ¿no? Entonces, este valor que obtengo quiere decir que es el valor del ángulo. En este caso, el ángulo A es igual a 36.86 grados. Y podemos verificar esto porque si a este valor
le aplicamos la función tangente, nos va a regresar a 0.75, ¿no? Es como solamente para verificar. Y ahora, para poder calcular el valor del ángulo B, pues aplicamos lo que habíamos dicho, ¿no? Dijimos que el valor del ángulo B, pues es igual a la suma, en este caso, de estos dos ángulos, menos 180 grados, ¿no? O 180 grados más bien, menos estos dos. O también habíamos dicho en el video pasado que los dos ángulos deben de sumar 90 grados, que quiere decir que el ángulo B más el ángulo A deben de sumar 90 grados. Si el ángulo A mide 36.86 grados y junto con el ángulo B me deben de dar 90 grados, pues aquí el valor de B es lo que le falta a este número para llegar a 90 grados, ¿no? Que en este caso vendría siendo 53.14 grados. Bien. Otra forma de cómo identificar que están correctos los ángulos, siempre el ángulo de mayor longitud está apuntando al lado de mayor longitud. Entonces el de 90 grados pues apunta a la hipotenusa, ¿no? Luego, ¿cuál es el lado más grande después de la hipotenusa? En este caso es el de 4 centímetros. Por lo tanto, el ángulo B debe de medir más que el ángulo A, ¿no? Y aquí efectivamente estoy verificando eso. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Espero que todo quede mejor y que ya puedan resolver los problemas que se están planteando.